Buenos días a todos y a todas. Eh, Antes que nada, es un gusto estar moderando esta actividad que tiene como objetivo presentar las conclusiones de un trabajo de investigación, el impacto de la pandemia en las y los trabajadores de los medios de comunicación de América Latina y el Caribe, desde la perspectiva de sus organizaciones gremiales y sindicales. Bueno, sabemos que la pandemia ha traído distintos problemas en el mundo entero, en especial en América Latina, donde se circunscribe este trabajo. Lo que podemos ver es que ha traído impactos importantes en la vida de los trabajadores. El objetivo de este trabajo tiene que ver con poder relevar, identificar problemas, identificar desafíos de las y los trabajadores de los medios de comunicación, tema que entendemos que es estratégicamente clave para las democracias, porque los trabajadores, las y los trabajadores de los medios de comunicación, no solo se los puede analizar como trabajadores en sí que lo son, sino que además tienen un rol importante en poder democratizar la información. Claro que obviamente siempre hay restricciones que imponen los dueños de los medios, ¿no? Eso es bueno aclararlo, pero bueno, la discusión sobre la democracia laboral en el marco de los medios de comunicación es muy importante, porque esta democracia impacta también dentro de la democratización de la información en nuestras sociedades. En primer lugar, va a hablar Silvia Choconi. Estoy buscando acá 2 segundos para sus antecedentes para presentarla. Silvia Choconi es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, especialista en Control Gubernamental por la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto Superior de Control de Gestión Pública de la Sindicatura General de la Nación, magíster en Políticas Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente de posgrado de la Maestría en Negociaciones Colectivas del Trabajo de la Universidad del Museo Social Argentina, coautora con Mario Gambacorta y otros de La estructura de la negociación colectiva como proyecto del modelo sindical vigente, editado por la Universidad del Modelo del Museo Social Argentino en 2018, que lo he leído, excelente libro. Así que bueno, empezás, Silvia, tenés 15 minutos. Bueno, hola, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias, Rubén, por la presentación. Gracias a la UMED por permitirnos el espacio. Y, por supuesto, gracias a Zuliana y a Paula, que nos acompañan y son nuestros principales referentes en este trabajo. Voy a comenzar a compartir con ustedes una presentación muy chiquita del trabajo que hicimos con Mario, y bueno, cualquier cosa estamos dispuestas a contestar las preguntas o las inquietudes que surgen. Bueno, voy a abrir la pantalla en grande, a ver si... Ahí vamos, así resulta más cómodo. Bueno, contarles que este trabajo es una serie de entrevistas que hicimos a secretarios generales y a presidentes de distintas organizaciones sindicales y asociaciones gremiales que conforman la FEPAL, ¿sí? Aquí tenemos a Zuliana, que es la presidenta de la FEPAL, que es la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, y a Paula, que es la persona que se encarga acá en Buenos Aires de la gestión de toda la gestión de la FEPAL en Argentina y en el resto de América Latina, y fue nuestro principal nexo y la persona que nos facilitó con su equipo poder contactar tanto a Zuliana como al resto de los secretarios generales y dirigentes de organizaciones para poder entrevistarlos en el medio de la pandemia, en el medio de la incertidumbre que se producía en ese momento, porque todavía no había
una respuesta a una vacuna o ni siquiera una certeza acerca de cómo íbamos a transitar los próximos años. Y bueno, les consultamos, les preguntamos, queríamos saber cómo era la situación en cada uno de sus países, cómo era la situación que ellos estaban viviendo dentro del sector. Estamos hablando de un sector que, como decía Rubén, es amplio, son periodistas, pero también son trabajadores de medios, son camarógrafos, son tradicionales periodistas, pero también son periodistas de redes, bloggers, hay también trabajadores que son autogestionados, es decir, que tienen sus propios medios de comunicación. Hay el sector en sí, particularmente en la actividad y en América Latina, es muy diverso. Entonces quisimos conocer cuál era la situación del sector, ¿sí? Y sobre todo la situación de las organizaciones en el medio de la situación de pandemia, y cuáles eran las perspectivas, qué es lo que se imaginaban en ese marco, tanto desde el aspecto laboral como de todo lo otro que tiene que ver con lo laboral, lo político, lo social. Y bueno, para eso los estuvimos consultando y tuvimos charlas, salvo con el secretario general de la Asociación de Haití, de Jornalistas de Haití. Todos los demás fueron muy amables y nos prestaron tiempo por Zoom para poder charlar con ellos. Bueno, estas son todas los sindicatos y gremios con los que charlamos, ¿sí? La dimensión es muy importante porque la FEPAL reúne, esta fue una porción importante de sindicatos que entrevistamos, sin embargo la FEPAL tiene algunos más, esto prácticamente cubrió el 95% de la federación, y como ustedes ven, cada federación, cada sindicato, cada asociación, porque la conformación es diversa, no todos eran sindicatos únicos de base, había federaciones, había organizaciones gremiales, y van a ver en el gráfico que algunos tienen una cantidad de afiliados muy significativa, y estamos rondando un total de representación de más de 25.000 afiliados. Un poco la caracterización muy rápida de estas organizaciones sindicales y gremiales con las que charlamos tiene que ver con que son organizaciones de mucha historia, ¿sí? Incluso algunas tienen más de 90 años. Bueno, Zuliana seguramente nos va a hacer referencia a la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, que tiene casi 95, 93 años. Me vas a corregir, Zuliana. La mayoría tiene, por su antigüedad, un modelo tradicional de organización, muy relacionado con la jurisdicción territorial, ¿no? Tienen esquemas nacionales, regionales, provinciales, municipales, una forma no homogénea de persona jurídica, porque algunos son efectivamente sindicatos y otros son simplemente asociaciones gremiales. Entonces, esto es importante porque no todos tienen jurídicamente la posibilidad de negociar colectivamente, y aparte de esto, estamos hablando de países donde los modelos laborales y sindicales son diversos, y en términos estrictamente de derecho laboral, vamos a ver que coexisten convenios, contratos individuales, incluso en algunos casos acuerdos verbales, para interactuar entre los trabajadores y las patronales, que hace que cada lugar tenga una particularidad, más allá de que la situación de pandemia homogeneizó a todos, ¿no? Otra característica que es importante, que también hace a la cuestión del modelo que predomina en cada uno de estos países, es que la mayoría son gremios por empresa, ¿sí? Y no existe, o es muy poquita, la representación gremial en cada unidad o explotación o establecimiento de base, ¿no? Esta es la caracterización de las organizaciones. Ahora, del otro lado tenemos, como para caracterizar muy rápidamente y de manera muy, muy burda, seguramente después Paula y Zuliana van a poder mejorar este diagnóstico que tiene que ver con la transformación que atravesó el sector, que viene atravesando el sector desde hace más de 10 años, de 20 años ya. Nosotros tenemos un investigador que es muy conocido, que es Becerra, que él puntualmente dice, no se trata de una mutación social, ¿no? Estamos hablando de la convergencia tecnológica, sino ni siquiera industrial, es toda una transformación del sistema de base que afecta aspectos políticos, sociales, culturales, democráticos, como decía Rubén antes. No solamente es una cuestión tecnológica, la transformación en la actividad, y la transformación en el modelo de negocio
de la actividad de medios de comunicación, ¿no? Esto lo que tiene como contracara es una concentración importante de capitales, una diversificación importante de capital, y en este sentido de diversificación me refiero a no solamente hablamos de grupos multimedia, sino de grupos que son conglomerados que tienen, aparte de multimedia, tienen una serie de inversiones en otras áreas y actividades de la economía, incluso transnacionales, que, bueno, que hacen que la fortaleza del sector, de la parte empresaria, sea muy significativa. Esa fortaleza es la que les permite conductas que favorecen la segmentación del mercado, ¿no? Y obviamente la precariedad. Lo que tenemos es un sector empresario muy fuerte al momento de determinar y definir las condiciones del mercado laboral. Del otro lado tenemos muchas organizaciones sindicales y gremiales preocupadas por sostener la defensa de los derechos laborales, pero con modelos de pluralidad sindical que de alguna manera debilitan, debilitan definitivamente las posibilidades de ser una contraofensiva a esa capacidad de definir y delimitar condiciones, de imponerlas, que tiene la parte empresaria. Tras cartón de todo esto, la pandemia, ¿no? Que es un poco lo que nos convoca. Bueno, una de las cuestiones que nos interesaba charlar con los representantes sindicales y gremiales era cuáles eran las novedades, ¿no?, que había una vez producida la situación de pandemia. Y bueno, obviamente hubo continuidades y algunas novedades, pero las continuidades tienen que ver con este proceso de transformación tecnológica que veníamos hablando antes, que ya generaba importantes situaciones de despidos en el sector. La reducción de puestos de trabajo, la reducción salarial y el desconocimiento de los derechos laborales básicos, como ahí señalo en la filmina, tiene que ver con cosas básicas como ser el pago en tiempo y forma de los salarios, ¿no? Recuerdo al representante, que después lo vamos a ver, del Sindicato de Panamá, que refería que cada quincena hacen un seguimiento permanente el sindicato del pago en tiempo y forma, porque todas las quincenas algunas de las empresas con las cuales tienen conveniados a sus afiliados omiten pagar, pagan parcialmente, pagan reducidamente. Esto es un monitoreo y seguimiento permanente, algo que pareciera que para quienes tenemos la posibilidad de gozar otro sistema, otro modelo y otro estado, no, nos parece a veces como poco común. Sin embargo, vamos a ver que también en Argentina, durante la pandemia, uno de los sindicatos con los que interactuamos, que fue con el CISPREN, también nos contaba situaciones parecidas que tenían que ver que durante la pandemia los empresarios aprovecharon la situación para poder diferir los pagos y generar disminuciones que obviamente implican un costo de parte del trabajador de ir a interpelar al sindicato, de ir a presentar demanda, de interactuar con áreas del Ministerio de Trabajo que en plena pandemia estaban, si no paralizadas, por lo menos con un ritmo de atención muy, muy ralentizado, que obviamente hace que se perjudique el ingreso del trabajador. Lo novedoso, de alguna manera, fue los despidos masivos que se produjeron por cierre definitivo de empresas, la implementación del teletrabajo o del trabajo remoto, que antes, si bien existía, no es una novedad para el sector, sí lo es en términos de extensión y expansión, y todo esto en el marco de una normativa de emergencia procurada a partir de los gobiernos, que de manera unánime se expandió en todo el mundo, porque esto es parte de las recomendaciones que dieron los organismos internacionales y todos los gobiernos asumieron como agenda para poder llevar la pandemia, bajo esquemas de subvención estatal, que también fue toda una parafernalia, un dispositivo de asistencia para la emergencia que montaron los estados, y que esto permitió algunas subvenciones directas a los salarios, adelantos de las jubilaciones, y por otro lado, una nueva legislación que empezó a surgir, puntualmente aquella referida a teletrabajo, y una embatida sobre
el derecho laboral de base, de fondo, los códigos laborales de trabajo de algunos países, que son reformas muy complejas, como son la de Colombia, la de Ecuador y la de Uruguay. En el caso de Colombia, es por mencionar solamente, porque después vamos a ver sobre la de Ecuador y Uruguay, la de Colombia, que introduce la cotización por hora, es la posibilidad de romper el contrato, el vínculo laboral, y entablar entre la patronal y el trabajador contratos directamente por hora, que se acumulan, con el perjuicio que esto tiene en términos de jubilación, ¿no? ¿Cuántas cantidad de horas tendría que juntar un trabajador durante su vida para poder acceder a una jubilación, ¿no? Bueno, esto como un pequeño detalle de lo que significan este tipo de reformas. Bueno, de todas las organizaciones que entrevistamos, no todas negociaban colectivamente, ¿sí? Algunas sí, algunas no podían negociar, pero por cuestión que tienen que ver, no por impedimento de su nivel de representatividad, sino por cuestiones jurídicas que tenían que ver con que estaban habilitadas o no, y otras porque directamente, en el caso de las federaciones, los que nos contaban, en este caso la representante de Brasil, es que la federación no podía negociar porque no había, por el modelo que existe en Brasil, que tiene que ver con un modelo de desarrollo territorial por negociación por región, no había cámaras que negociaran como contraparte con la federación. Y cuando existía esa posibilidad, las patronales se negaban, con lo cual no hay con quién negociar, era una forma en que también, es una forma, no era, es una forma, en la que el capital, las empresas, niegan el derecho a los trabajadores. Bueno, como decíamos antes, hay un acompañamiento, ¿sí?, en la defensa de derechos que siempre existe de parte de todas las organizaciones, y existe una prevalencia de acuerdos verbales, sobre todo en algunos sindicatos y organizaciones de Centroamérica, porque no existen otras herramientas, otras formas de interactuar con el patronal, porque la patronal se niega a llevar adelante convenios, tan simple como eso. En este cuadrito hicimos un paralelismo entre la prepandemia y la pandemia. Como verán, lo que cambia es la estrategia de negociación. Claramente, si antes era con algún atisbo de posibilidad de proponer algo, en la pandemia se profundizó la defensa y la resistencia, porque obviamente el impacto profundizó y exacerbó la situación de precariedad y debilidad en la que se encontraba el sector, muchos trabajadores, y los temas, contrariamente a lo que una hipótesis inicial nos hacía pensar, que se iba a introducir el tema de la salud, las condiciones de trabajo, no, salvo alguna que otra excepción, el tema recurrente fueron los salarios, las fuentes de trabajo, sostener las fuentes de trabajo, y los puestos, en este intento por evitar que se perdieran puestos en reemplazo de otros, ¿no? A lo sumo se puede negociar no perder tanto, es una de las frases de algunos de los representantes que trataban de sostener de alguna manera los derechos que habían conquistado. Vamos a ver ahora en un par de filminas más que algunos fueron positivos y otros no tanto. Bueno, no sé cómo veo con el tiempo, rápidamente vamos a ver quiénes pudieron negociar durante la situación de pandemia. Vamos a ver que tomamos algunos ejemplos, no son todos porque no quería ser muy densa la presentación, pero sí me parecían algunas cuestiones que eran interesantes traer a cuento como diferentes, ¿no? En el caso del Sindicato de Trabajadores de Prensa de México, ellos tuvieron la posibilidad de negociar en pandemia, obviamente el tema fue salarios y empleo, como decíamos, una singularidad que es importante rescatar para poner en contexto: menos de un cuarto de los afiliados están bajo contratos colectivos de trabajo. O sea, estamos hablando de 250 trabajadores, ¿sí?, que pudieron estar englobados dentro de una negociación colectiva de trabajo que, por la pandemia, en el marco de la parálisis de la administración pública, estuvo demorada, con complicaciones, y que el Estado mexicano lo que implementó fue una plataforma para poder legitimar virtualmente los convenios colectivos que se firmaban, que es un requisito de la reforma, como dice ahí de la ley
la reforma que se hizo en el 2019, en un modelo donde los trabajadores pueden elegir si contratan colectivamente o contratan individualmente, ¿no? Bueno, sobre estas cuestiones de las particularidades del modelo de México, Mario, vos seguramente vas a poder ahondar mucho más la brutalidad de la situación, ¿no? Individualmente puedo elegir si me conviene o no, es complejo. Lo que predominó, lo que nos contaba el representante de México, eran los acuerdos parciales no escritos y por tiempo indeterminado, es decir, esta interacción con el sector de la patronal sin convenio firmado, que solamente pretendía preservar salarios y los puestos de los teletrabajadores, porque como vamos a ver, en la mayoría de los casos lo que predomina es el temor al desplazamiento de quienes fueron quienes fueron derivados a trabajar en sus domicilios y después no fueron convocados nuevamente a trabajar a sus puestos de trabajo. Esa es la mayor preocupación y es una de las cuestiones que todavía siguen pendientes en el sector y en muchos sectores de actividad de la economía. En este caso, la referencia que les traigo es la del Sindicato de Puerto Rico, de la Unión de Periodistas y Artes Gráficas de Puerto Rico. Puerto Rico es un estado libre, asociado a Estados Unidos. Obviamente se rige por una normativa y incluso por la normativa de emergencia asistencial fue la que estaba determinada por Estados Unidos, desde el gobierno de Estados Unidos. Y lo que nos contaba en ese momento el representante del sindicato es que lo que habían conseguido era mínimamente evitar que las cesantías que se estaban produciendo de manera general en el marco de la situación de pandemia, ellos pudieran lograr que fueran negociadas solamente por un tiempo temporal. ¿Por qué? Porque por legislación las empresas pueden determinar las condiciones en que se cesantean a los trabajadores y las condiciones en que están obligados, sí, a reintegrarlos. Bueno, lo que consiguió el sindicato fue que esas cesantías fueran temporales, ¿sí? Y que no se perdieran beneficios. Lo que nos llama, lo que nos reitera el representante de UPAGRA, lo mismo que vamos a escuchar de otros representantes sindicales, es cómo nuevamente montado sobre un dispositivo asistencial del gobierno, en este caso del gobierno de Estados Unidos, las empresas utilizan esa asistencia otorgada para poder cesantear a los trabajadores. Esta es una constante que habla de la forma en que la parte empresaria pudo hacer uso del dispositivo asistencial de los estados, de los gobiernos, trasladando el costo tanto a los gobiernos como a los propios trabajadores, ¿no? En el caso de la Asociación de Prensa de Uruguay, ellos sí pudieron negociar durante la pandemia, pudieron abrir y cerrar la negociación durante la pandemia, con la particularidad que Uruguay es uno de los países que no estuvo bajo las restricciones de la pandemia de la misma manera que a lo mejor el resto de los países, en el sentido de que al inicio no hicieron una parálisis y cierre de actividades, sino que eso fue progresivo a medida que fue pasando el tiempo y se detectaron casos. Uruguay, lo mismo que Brasil tampoco estuvo bajo restricción, como ustedes saben, y México tuvo un modelo de restricción de pandemia que estuvo más asociado al principio con lo que se llamó una jornada sana de distancia, que fueran medidas de prevención que dictó el gobierno, que después, a medida que fueron sucediendo los meses y los casos se ampliaron, los estados federales de México fueron limitando en restricciones y en cese de actividades. Pero bueno, volviendo con el caso de Uruguay, no había cese de actividades, con lo cual ellos pudieron abrir y cerrar la negociación de paritaria sin problema, pero lo que nos trae a cuento el representante de la Asociación de Prensa Uruguaya es que tuvieron una negociación compleja en dos sentidos. Por un lado, porque estaban transitando una situación de pandemia donde las empresas aprovechaban la situación de crisis para remitir de manera masiva a trabajadores al seguro de emergencia que había sacado el gobierno, nuevamente una disposición de asistencia y de ayuda a los trabajadores aprovechada por las empresas para destinar una masa importante de trabajadores a ese retiro, de manera tal en donde solamente quedaba con cargo a la parte trabajadora el 25% del pago de ese paro, el resto quedaba todo con cargo al Estado uruguayo, y también para poder negociar el ajuste salarial, que era un tema que
venía atrasado ya desde el año pasado. Bueno, lo que nos cuenta el representante de Uruguay es nuevamente una negociación a la baja, una negociación compleja, más allá de la caída de la pérdida salarial que está ahí explicitada en la frase que nos transmitió el representante, está la pérdida de otros beneficios. O sea, siempre hay una negociación defensiva donde se van entregando algunos derechos. En este caso fue perder el pago de la cobertura médica, la partida de útiles escolares, algunos beneficios que son considerados más frágiles, pero que en definitiva hacen a la pérdida y al deterioro que se suma, al deterioro salarial y a la precarización de la situación. Hasta ahora lo que vemos es una negociación siempre defensiva y a la baja. En el caso de CISPREM, CISPREM es el Círculo Sindical de Prensa de Argentina, es un sindicato que pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, pero tiene jurisdicción solamente en una provincia, que es la provincia de Córdoba. Y bueno, lo que nos transmitía CISPREM es también que durante la negociación que tuvieron recién en septiembre del año pasado, del 2020, pudieron recomponer cuestiones salariales que venían atrasadas frente a la negativa de las patronales de sentarse a negociar. CISPREM es uno de los sindicatos que activó de manera, CISPREM junto con la FATPREM, la federación, convocando a todos sus sindicatos y asociaciones afiliadas, fue una de las federaciones gremiales sindicales que estuvieron presentes en la calle durante la situación de pandemia, inventando estrategias que pudieran no sacarlas de la visibilidad. La federación sacó desde portadas en todos los diarios de difusión, sacando como un diario propio, con una portada propia, dando cuenta y visibilizando la situación de precariedad. Desde el año anterior venían con una baja del poder adquisitivo de más del 50%, y llevaron adelante caravanas con distancia, o sea, para evitar los problemas de contagio. También llevaron adelante medidas de fuerza en el marco de la conexión a través de Internet con los teletrabajadores, combinadas con asambleas en los lugares de trabajo. O sea, se dieron una serie de estrategias y de formas de no dejar opacado o silenciado el conflicto, de manera tal de poder después sentarse a negociar. Esto finalmente lo hicieron a fines después, más cercano, pasando septiembre del 2020, y lo que sí nos pareció interesante traer a cuento es que CISPREM sí menciona, a diferencia de otros sindicatos que pudieron negociar colectivamente, que no tuvieron condiciones de hablar de teletrabajo, CISPREM sí menciona que el teletrabajo era un tema que tenían en la agenda de negociación, no solamente los salarios y la pérdida de empleo. Sin embargo, en ese momento en que se lleva adelante la negociación, la ley de teletrabajo se estaba discutiendo en el Congreso argentino. Las patronales se negaron a incorporarla dentro de la agenda de negociación, y aún así, cuando ya entró en vigor, porque hasta ese momento no lo estaba, cuando entra en vigor la ley tiene la particularidad de señalar con una cláusula transitoria que entra en vigencia solamente después de que termina la cuarentena. Esto también se produjo en la ley, también la ley de teletrabajo de El Salvador también incorpora una cláusula transitoria, lo mismo que la de México, todas limitando la entrada en vigencia de la regulación del teletrabajo para después de la cuarentena. Claramente el costo del teletrabajo, como bien nos decía la representante de CISPREM, ya estaba asumido por los trabajadores, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que trae a cuento en la negociación el sindicato de prensa es la forma en que las empresas que, contrariamente, vulnerando el derecho y no solamente el derecho laboral, seguían despidiendo trabajadores y a su vez hacían usufructo de esta asistencia gubernamental ya directamente destinada para sostener los salarios y los puestos de empleo, ¿no? Es el caso de la ATP y el REPRO, que fueron medidas destinadas a sostener los puestos de trabajo y los salarios durante la situación de pandemia, con la condición de que obviamente las empresas no despidieran ni se deshacieran de sus trabajadores. Esto obviamente no sucedió como en el resto de los países que llevaron adelante medidas de emergencia para paliar la pandemia.
En todos los casos vamos a ver que siempre la parte empresaria aprovechó la posibilidad y no dejó de usurpar esta entrada, esta puerta como para avanzar y poder llevar adelante su proceso de sostenimiento de renta y de ganancia, a pesar de la asistencia al Estado, que finalmente era el que se hacía cargo de estos costos. Bueno, como vemos acá, y ya voy terminando, también en el caso de la negociación de Argentina hubo una quita de beneficios, por ejemplo, el ítem almuerzo. Las personas que estaban trabajando en sus domicilios ya no cobraban ese ítem porque supuestamente no estaban comiendo en el lugar de trabajo, con lo cual nuevamente la patronal encontraba formas para poder ir mellando y avanzando sobre pequeñas conquistas no pequeñas, conquistas importantes o conquistas más frágiles, como diría el representante de Uruguay, que hacían a las condiciones de trabajo de los trabajadores. En el caso de Chile, de la Federación de Trabajadores de Chile, que también pudieron negociar, ellos pudieron negociar un contrato en el Mercurio. Una de las cuestiones interesantes para comentar es que también introducen el teletrabajo, porque la ley de teletrabajo en Chile se había aprobado antes y recién se reglamenta casualmente durante la pandemia. Silvia, te pido redondear, por favor. Sí, sí. Bueno, en este caso lo que es importante señalar en el caso de Chile es la forma en que las empresas aseguradoras de salud, que son las que llevan adelante la ART de alguna manera de las empresas en el modelo chileno, generaron una situación de conflicto con los trabajadores porque las empresas de medios que tenían a sus trabajadores haciendo teletrabajo en sus domicilios aceptaban que las aseguradoras privadas de salud entraran a los domicilios de los trabajadores para corroborar las condiciones en que estaban trabajando. Esta fiscalización intrusiva, como mencionamos ahí en la filmina, fue una cuestión de disputa y de discusión muy fuerte de, por ejemplo, el sindicato de la Federación de Trabajadores de Medios de Chile, como para poder poner algún grado de límite entre la ausencia de fiscalización, por un lado, que es lo que vamos a ver en el resto de la mayoría de los países, con lo que sería un avance sobre la privacidad de los trabajadores. Bueno, acá estamos mencionando rápidamente cuáles son los países que llevaron adelante leyes específicas y vamos a ver que todos, de alguna u otra manera, con distinto estatus jurídico, incorporaron el tema del teletrabajo y del trabajo remoto. Hubo organizaciones que no negociaron, por ejemplo, la Federación de Periodistas de Brasil, por su carácter de federación, como les decía, pero no obstante, hicieron hincapié en los temas de la protección de la salud y pidieron puntualmente, contrariamente a otras situaciones, la incorporación del trabajo remoto, el teletrabajo, para poder sostener la salud de los trabajadores. Bueno, acá vemos las condiciones en las cuales, en algunos casos, la federación nos cuenta que sus sindicatos afiliados negociaron, ¿sí?, con reducciones muy complejas en temas salariales. La FECOLPER también es otra federación que no negocia, pero que sí lleva adelante denuncias por temas de incumplimiento laboral. La Asociación Nacional de Periodistas, bueno, Juliana nos va a poder contar, también efectivamente llevaron adelante denuncias muy importantes porque el régimen de suspensión perfecta de labores afectó puntualmente al sector de manera muy grave. Juliana, después, por favor, amplíalo, que lo vas a poder contar mejor que yo. El Sindicato de Periodistas de Paraguay, nuevamente denuncias. Estos sindicatos acompañaron y gestionaron ante los ministerios de Trabajo una serie denuncias para poder poner visibilizar la vulneración de derechos que se venía llevando por parte de las empresas con ministerios de trabajo que de una u otra manera, en más o menor medida, estuvieron bastante ausentes dentro de una dinámica general histórica de lo que son las inspecciones laborales, ¿no? Bueno, nuevamente hay otras organizaciones que también tuvieron actividad. Lo que me importa señalar es que de alguna manera las organizaciones no dejaron de tener actividad
si no fue específicamente a través de la negociación colectiva, actividad gremial permanente en varios aspectos que superan la negociación colectiva. Entonces, no solamente cuando los gobiernos y las empresas se negaban a dar cifras de la cantidad de contagios y fallecidos, las organizaciones de trabajo recolectaron por su cuenta la información, contactaron a través de su red territorial y sus filiales territoriales la cantidad de personas, estamos hablando siempre del sector, ¿no?, de trabajadores del sector contagiados, acompañaron a sus familias, informaron a las comunidades. Cuando las empresas, por lo general, después de un inicio en donde empezaron a proveer de manera a veces hasta escenográfica las mascarillas y el gel, y después dejaron de hacerlo, fueron las organizaciones gremiales las que se encargaron de cubrirlo, las que ofrecieron asistencia a los trabajadores cuando no la tenían, y los que llevaron capacitaciones para poder acompañar también el miedo de los propios trabajadores que salían a la calle y no tenían información, porque todavía no teníamos información sobre lo que era el coronavirus. Acá hay algo muy interesante que en su momento Juliana nos contó, que es cuando el sindicato saca cifras y visibiliza. El sindicato en su momento necesitaba que los trabajadores que estaban en la calle pudieran ser cubiertos de alguna manera por un sistema de salud, y dado que habían estado siempre trabajando, porque habían sido declarados trabajadores esenciales, consiguieron a través de su presión que el Ministerio de Salud les otorgara una cobertura. Otros sindicatos, por ejemplo, también en vistas de la necesidad de circular y de poder proteger a los trabajadores en su tránsito y el desarrollo de la actividad, armaron, sin tener a lo mejor el respaldo jurídico de trabajadores que trabajaban autónomamente o eran autogestionados, formas de ofrecerles cobertura, de permisos de autorización para que pudieran desarrollar sus tareas, sino eran trabajadores que no tenían posibilidad de salir a la calle y desarrollar su actividad. También trabajaron permanentemente en la defensa de la vida. Los sindicatos con los que hemos hablado, todos han hecho una campaña permanente por defender la vida en todo sentido, porque también estamos hablando de países que en algunos casos instrumentaron el toque de queda, y países con historia de violencia institucional que podía afectar y afectó definitivamente en algunos casos la vida de los periodistas que estaban en la calle en pandemia haciendo actividad de reportaje. Silvia, por favor, te pido, ya hablaste más de media hora. Uy, perdón. Bueno, perdón, mil disculpas, simplemente decirles que hay unos disparadores que yo te dejo, Juliana, para que tomes nota, que son súper interesantes, de unas cuestiones que nos contaste y nos dijiste en aquella entrevista, que las dejo acá en la pantalla un segundito, que me parece que son un nudo para discutir más adelante sobre el sector. Mil disculpas, muchas gracias. No, no hay por qué, Silvia. Disculpas a mí, pero en función de los tiempos hablados, yo tengo que hacer el malo de la película y tener que poner los límites, pero muy buena, excelente la presentación, fue muy abarcadora de muchos países y territorios y colectivos de trabajadores, con lo cual es entendible. Una pregunta muy interesante que queda para formularnos todos quienes estamos desde el lado de los trabajadores mirando el mundo, es cómo frente a la globalización del capital es clave que tengamos estrategias distintas, ¿no? Porque si no, siempre vamos a estar en estrategias defensivas. Eso me parece que es algo muy importante que nos deja tu exposición, más allá de todas las cuestiones particulares que se vieron en cada país, ¿no? Ahora tiene la palabra Paula Cejas. Paula es directora regional para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Periodistas. Nos dejó un saludo Francisco Iturraspe diciendo que era muy interesante la investigación y exposición, pero lamenta tener que retirarse. Gracias, Francisco, y te dejamos saludos a vos también. Bueno, tiene la palabra Paula. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero me disculpo porque en el medio de la intervención de Silvia mi cámara decidió dejar de funcionar. Si la conecto, se cae la conexión. No sé cuál es el problema. Tecnología. Así que me disculpo primero porque solo va a aparecer el logo de la federación.
En segundo lugar, quería agradecerle mucho a Silvia por esta presentación súper interesante y completa. Sé que los tiempos no dan para poder hacer quizá una profundización de todas las temáticas que se tocaron en la investigación. Esta investigación se da en el marco de 2 proyectos, uno con la Friedrich Ebert Stiftung y otro con Union to Union, que son 2 organizaciones sindicales que apoyan a la federación, tanto a FIP como a FEPAL. Y fue un proyecto en 2020 donde como temática principal era la digitalización y aprovechando la pandemia lo volcamos a hacer un análisis un poco más profundo sobre la situación de las y los trabajadores de nuestro sector en América Latina. Hacer una aclaración, solo las organizaciones que se dieron en esta investigación no solo forman parte de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, de FEPAL, sino también aquellas que no están dentro de FEPAL, sino también dentro de FIP. FIP y FEPAL son 2 organizaciones que trabajan de manera conjunta, pero son independientes entre sí. Y entonces, habiendo hecho todas estas aclaraciones, paso a agradecer primero la invitación de UMED, de Mario Gambacorta, como siempre, que nos tiene en cuenta. Para nosotras y nosotros siempre es muy importante contar con este tipo de encuentros, y más que nada a partir de 2020, como ya lo decía Silvia, y creo que lo hemos escuchado muchísimo, el COVID-19 tuvo un impacto brutal en la humanidad en general, pero en el periodismo, en el sector que nos toca en lo particular, quizá por el rol que nos tocó jugar durante toda esta pandemia. Desde marzo, desde el inicio de la pandemia, a nivel mundial y a nivel regional hemos visto cientos de medios cerrar, registramos miles de despidos, hubo una gran pérdida de ingreso hacia los trabajadores y trabajadoras, una sensación completa y una situación de inseguridad laboral. Todas estas temáticas fueron y son recurrentes aún hoy en nuestros debates internos, en los titulares de nuestros pronunciamientos y demás. Históricamente, este tipo de debates se han dado se han dado el debate sobre el futuro del periodismo, siempre que surgían quizá crisis económicas o por los avances tecnológicos, pero a partir de principios de 2020 y en el marco de la pandemia del COVID-19 nos enfrentó sin dudas a una situación sin precedente alguno, tanto en nuestras sociedades como en nuestro sector, y que trajo consecuencias sociales y económicas que creo que aún hoy no somos capaces de medir. Esto hizo que desde muchas de las organizaciones sindicales mundiales, pero voy a hablar puntualmente de nuestra federación, desde la Federación Internacional de Periodistas y desde FEPAL mismo, nos viéramos en la urgencia de poder repensar estrategias hacia el futuro, siendo conscientes del impacto, ¿no? de este impacto que mencionaba Silvia en toda su investigación. Me gustaría mencionar, la FIP hizo o desarrolló diversas estrategias o iniciativas un poco para contrarrestar los impactos de la pandemia, pero quiero focalizarme en una que es una de las más importantes y que se da también en el marco de una campaña que después voy a mencionar. En abril de 2020 la FIP lanza una propuesta que llamó la Plataforma Mundial para el Periodismo de Calidad, que nació con el objetivo de ser un instrumento o iniciativa que beneficiara tanto a periodistas como a los medios de comunicación. Este documento contó y cuenta con el apoyo de todas las federaciones mundiales de trabajadores y trabajadoras que representan a millones de personas alrededor del mundo. La medida que se destaca, o más destacable de esta plataforma, de esta propuesta, es sin duda la creación de un impuesto sobre los ingresos generados en territorios nacionales por las principales plataformas digitales, llámense Facebook, Google, Amazon, Microsoft, etc. Nosotros sabemos que estas plataformas han sido las más beneficiadas a partir de esta crisis mundial, sanitaria, económica, política. Sus ganancias en 2020, al menos las declaradas, alcanzaron los 900.000 millones de dólares. No es para nosotros un capricho pedir que sus ganancias se redistribuyan entre los trabajadores, nos parece que es lo justo. Estamos pidiendo que se paguen a las fuentes de estos ingresos, que se aporte de forma justa al periodismo independiente y de calidad que permite mantener sistemas democráticos transparentes.
Y por otro lado, debemos reconocer que uno de los efectos de la pandemia en el sector trabajador fue el protagonismo de estas nuevas tecnologías y la predominancia de las grandes plataformas, estas redes que se interconectan o que interconectan y que permiten y estimulan la interacción constante entre los usuarios y las usuarias. Este es un nuevo modelo de negocios que se basa principalmente en la extracción y la utilización de los datos de la ciudadanía, también manipula la información y como consecuencia se da una degradación en las formas que tiene la sociedad para informarse. A través de los algoritmos se seleccionan noticias de manera minuciosa, según perfiles que son previamente construidos, y de esta forma se generan estas miradas sesgadas sobre la realidad, que en muchos casos resultan en actitudes o comportamientos intolerantes y los tan famosos discursos de odio. Es por esto que desde la Federación hace más de 1 año y medio que venimos trabajando de forma comprometida sobre la cobertura del impacto de estas grandes plataformas y su influencia en el sector de los medios y también de la sociedad. Hace unas semanas, desde la oficina regional, lanzamos una campaña que llamamos Precarización Digital. El objetivo de esta campaña es informar, concientizar y hacer un llamado a la acción. En esta campaña hacemos foco en que muchas veces estas plataformas deterioran la calidad en el ejercicio del periodismo, es decir, en aquel que se basa en la investigación y en el tratamiento responsable de la información. Por otro lado, también somos conscientes que las plataformas no producen el contenido que circula en ellas, solo se encargan de distribuirla en base a la mayor o menor interacción generada. Las plataformas tampoco fueron diseñadas con propósitos informativos, no se proponen diversificar las noticias, solo van a mostrar lo que a los usuarios o usuarias les gusta. Esto crea algo que también nosotros mencionamos dentro de la campaña, lo que se llama el filtro burbuja. Esto lo que hace es darle al usuario o a la usuaria una sensación de libertad como si estuviera leyendo o compartiendo según su disposición, y en realidad solo está consumiendo lo que el algoritmo dispone para cada uno y cada una de las usuarias. Es una lógica bastante perversa de funcionar. Entonces, en un contexto en el que el negocio de las grandes plataformas de Internet está precarizando aún más la labor periodística, es muy difícil comunicar e informar acerca de las demandas o las acciones de los trabajadores. La lógica esta de la viralización o lo que se llama el clickbait es opuesta al periodismo de calidad. Las noticias con más alcance son las que reproducen falsedades, y en esta dicotomía que se da entre el periodismo de calidad y el alcance viral, las grandes empresas de medios van a optar siempre por la segunda opción. Esto tiene un impacto directo en las condiciones de trabajo de las y los periodistas, que cada vez son más prescindibles y hasta están siendo reemplazadas por bots que elaboran artículos de manera automática. Pero los efectos no solo se circunscriben a los trabajadores, sino que esta situación tiene un impacto sobre los derechos a la libertad de expresión y a recibir información, lo cual pone en riesgo no solo al gremio, sino a las democracias. Entonces, cuando la información que circula la definen algoritmos, entonces perdemos todos. Volviendo a la iniciativa de la FIP, la que lanzamos en abril y que sigue siendo una bandera y una propuesta muy interesante, es la Plataforma por un Periodismo de Calidad. Tanto la FIP a nivel global como a nivel regional hicimos y hacemos aún un llamamiento a todas nuestras afiliadas a trabajar para iniciar las negociaciones tanto con los gobiernos como con los representantes de las plataformas. En algunos países hemos visto avances, voy a mencionar 2, pero sé, por ejemplo, no quiero, quizás Zuliana luego en su intervención lo mencione, pero me parece que Perú también entra dentro de este grupo de países donde se están dando avances. Brasil es un caso donde el avance está siendo mucho más fuerte. Ellos están trabajando sobre un proyecto de ley, ellos están proponiendo un nuevo impuesto a las plataformas digitales, a la creación de un fondo de apoyo y promoción del periodismo y periodistas, que tiene como objetivo garantizar el financiamiento del periodismo de calidad, y que se suma al llamado a un debate abierto sobre un nuevo impuesto a los gigantes digitales. Acá mismo en Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, también en el contexto de pandemia, impulsó un proyecto que, si mal no recuerdo, se llama Plan COVID a las Buenas Noticias,
que lo que busca es grabar impositivamente a las grandes corporaciones digitales extranjeras, como son Google y Facebook, entre otras, y que se valen del trabajo de miles de periodistas argentinos y argentinas, pero no pagan un centavo por ese trabajo. Ahora bien, en el caso específico del gremio de prensa, no solamente necesitamos tener herramientas comunicacionales que sean adecuadas para exponer los altos grados de precarización que sufren las y los periodistas, sino que también necesitamos de una comunicación que evidencie los enormes niveles de violencia a los que estamos expuestos y expuestas. Justamente esta semana, el 2 de noviembre, en el Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra los periodistas, desde la Federación Internacional de Periodistas, lanzamos una campaña anual, lo venimos haciendo ya hace muchos años, haciendo hincapié en la situación de... Perdón, escucho como un eco. En la situación de trabajadores y trabajadoras de prensa alrededor del mundo se han hecho foco en varios países, entre los cuales se encuentra México, que también fue mencionado en la investigación. Desde el lanzamiento de la llamada guerra contra las drogas, que impulsó Felipe Calderón en el 2006, hasta el momento nosotros hemos registrado casi 200 periodistas que han sido asesinados y la tasa de impunidad no baja del 95%. Entonces, incluso esta misma semana hemos registrado 2 asesinatos en menos de 5 días. Obviamente las investigaciones no han avanzado prácticamente nada hasta el momento. Es imperioso que la visibilización de estos casos esté en manos de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de prensa y no se reproduzcan solamente los artículos amarillistas que sesgan generalmente la información y la limitan a un relato morboso de los hechos. Necesitamos evidenciar que las condiciones objetivas de existencia de los y las periodistas en México y en la región no están garantizadas. A la precarización y al pluriempleo a los que estamos o los que están sometidos nuestros colegas en toda la región se le suma además el peligro inminente sobre sus vidas. Entonces, en resumen y para terminar, esta pandemia lo cambió radicalmente todo, cambió nuestra forma de vivir y profundizó muchas cuestiones como son la precarización laboral, el impacto de la tecnología, las afectaciones a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, por lo que es más que urgente poder garantizar el trabajo colectivo y la unión de los y las trabajadoras para poder desarrollar estrategias que puedan fortalecer al movimiento trabajador de toda América Latina y el Caribe, en pos de garantizar mejores condiciones laborales y de vida para cada una y cada uno de nuestros colegas, así como también garantizar la protección de la libertad de expresión como derecho fundamental de nuestras democracias. Y con eso lo dejo para no consumir más tiempo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy interesante, Paula. La verdad que la economía de plataformas y las decisiones de los algoritmos nos generan problemas en muchos de los ámbitos de la vida laboral, así que me parece interesante y es un tema que da para muchos planteos y reflexiones más a futuro. Bueno, ahora va a tener la palabra Zuliana Lainez. Zuliana Lainez es periodista, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, editora del diario digital Crónica Viva, editora de opinión, catedrática universitaria de la asignatura Derecho a la Información, y la verdad que con el conflicto político que en este momento se está viviendo en tu país, es muy valioso poder tenerte acá, porque bueno, como vos decías hace un rato, estabas con la televisión al lado porque estaban cambiando de ministerios, pero la verdad que en nombre tanto de los organizadores, la verdad que te agradezco, porque es muy valioso que te hayas podido hacer un tiempo para estar acá con nosotros. Gracias Rubén. No hay forma de decirle a Mario que no a una convocatoria y a una invitación. Así que agradecerte, Mario, Silvia, la posibilidad no solo de poder compartir algunas reflexiones, sino fundamentalmente por haber llevado adelante el estudio. Creo que
sistematizar esas prácticas llevadas adelante por los sindicatos y que siguen empujando los sindicatos y las organizaciones de la región, aporta mucho a tener una foto efectiva del impacto que está teniendo la pandemia. A mí me cuesta demasiado hablar de la pandemia en pasado, y más en un país donde ayer veíamos cifras en las que desgraciadamente parece que la tregua que hemos tenido en los 2, 3 últimos meses empieza a hacerse más débil ahora, porque tenemos de nuevo la curva de contagio subiendo. Ya sabemos cómo empezó esta historia y estamos casi repitiendo el mismo libreto, quizás ahora con la posibilidad de tener mucho más gente vacunada, pero todavía cuesta mucho hablar de la pandemia en pasado, hablar de la pospandemia, como a veces escucho a algunos dirigentes políticos e incluso algunos colegas. Todavía es muy complicado. Pero bueno, a ver, yo quería centrarme para contribuir a lo que planteaba, a lo que presentaba Silvia, a lo que planteaba Paula, centrarme quizás un poquito en cuál ha sido el impacto de la pandemia desde lo sanitario en la región y cómo las empresas periodísticas, los estados y las organizaciones sindicales se han movido en torno a ello. Hay un indicador que es bien potente, ¿no? O sea, quitando el número de periodistas fallecidos por pandemia que tiene la India, si lo vemos más allá de países, si lo vemos como regiones, América Latina es la región que ha tenido el número mayor de periodistas fallecidos por COVID, ¿no? Y en esa lista y en esa escala está Brasil, México, Perú y Ecuador. O sea, entre los 4 países estamos casi hablando de cerca de 1 millar de periodistas fallecidos por COVID, hoy casi a 2 años de la pandemia. Y cuando uno tiene, y porque estamos hablando del continente con el mayor número de periodistas fallecidos, cuando uno tiene esos números, lo primero que uno se pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué se debe de que países como los 4 que nombraba, a ver, en cifras menores, creo que muy pocos países de la región se han escapado a tener a periodistas víctimas de mortales en pandemia? Y uno intenta explicarse cuál es la causa por la que, y siempre hablo de lo que más conozco, de que, por ejemplo, Perú pueda decir de que en pandemia hasta hoy han fallecido 199 periodistas, y hasta los colegas te dicen a qué se deben esas cifras. Y en eso quizás, si uno tira línea, hay como 3 explicaciones bien claras, ¿no? Una es la situación país, por supuesto. Creo que si comparamos cifras de América Latina, de los países de América Latina con países del resto del continente, el porcentaje total de fallecidos, independientemente del sector o de la actividad, con el porcentaje poblacional, la tasa de mortalidad en la región es altísima. El periodismo no es una isla, por supuesto que esas cifras país se tienen que reflejar en las cifras sector. Pero hay otro aspecto que es clave y que Silvia lo mencionaba en buena parte de los resultados de la investigación. Nuestro sector es un sector altísimamente precarizado, y la precarización, e imagino que con todos los compañeros y compañeras de los sindicatos que han hablado esto ha salido, la precarización no vino con la pandemia. El periodismo es precarizado ya desde la época prepandemia. Y quizás ahí, y yo lo dejo así en subrayado para las discusiones y el afinamiento de estrategias que tenemos desde lo sindical, nosotros sentimos que en varios de nuestros países todavía la colectividad sigue mirando al sector nuestro como un sector profesionalmente elitista. A mí a veces me cuesta, incluso aquí en Perú, de que cuando uno habla del sector de los medios, del sector de los periodistas, la colectividad no te vea como un sector con alta tasa de precarización, sino a veces se queda solo con la foto de lo que es más visible mediáticamente, que son los colegas que trabajan en la prensa concentrada y los colegas que trabajan específicamente de la prensa concentrada en la televisión. Entonces hay como una percepción de la ciudadanía que este es un sector
o es una profesión casi parte de la élite, y por eso lo subrayaba como uno de las grandes tareas también desde lo sindical y desde lo gremial, y no lo ven como un sector con los hoyos profundos de precarización que tenemos. Para nosotros, en países, especialmente área andina, Perú, Ecuador, Colombia, buena parte de Centroamérica, son países con altísimas tasas de trabajadores autónomos, de trabajadoras que autogeneran su trabajo. Nosotros en Perú, sacando las formas de contratación en capital, en regiones podemos hablar al menos de un 70% de periodistas que autogestionan su trabajo. Y eso lo hemos visto, el choque y las consecuencias de contextos como los que estamos viviendo, especialmente el año pasado, que creo que ha sido la temporada más dura de la pandemia. Hemos visto los impactos que tiene especialmente en los periodistas autónomos, porque a los periodistas que tienen un contrato formal con una empresa, nosotros sindicalmente hemos podido hacer presión y exigirle a las empresas, incluso a los medios públicos, que también inobservaban incluso la dotación de equipos de protección personal adecuados a periodistas que estaban y trabajadores de medios que estaban en primera línea. Pero cuando hay una empresa detrás, una organización sindical puede hacerle presión a la empresa para que brinde equipos de protección adecuados, para que esos compañeros y compañeras puedan desarrollar su tarea minimizando riesgos al mínimo. Pero cuando un periodista es autónomo, ¿a quién le exiges? ¿No? Y cuando un periodista es autónomo y tiene en el momento más terrible de la pandemia, en el que todavía ni siquiera las vías de contagio estaban lo suficientemente claras, pero tienen que estar en primera línea informativa porque a la gente, por hablar de Perú, en las zonas altoandinas no le interesa qué está pasando en Lima, le importa saber si en su localidad hay camas de cuidados intensivos disponibles. Entonces el periodismo local era más necesario que nunca y sigue siendo más necesario que nunca en pandemia, pero ¿cómo protegemos a esos trabajadores y trabajadoras que, ojo, sin tener, porque siendo trabajadores autónomos que en radio y televisión viven exclusivamente de publicidad, con cuarentenas estrictas donde no había actividad comercial, entonces no habían ingresos por publicidad ni estatal ni comercial, y eran compañeros que tenían que cubrir diariamente el cambio de mascarillas quirúrgicas 4 veces al día, ¿no? Entonces, presupuestalmente, ¿cómo cubre un trabajador autónomo eso? ¿Y qué hemos tenido? Compañeros y compañeras que han estado en primera línea informativa, en focos infecciosos, cubriendo con mascarillas caseras, ¿no? Y por eso es que la mayor cantidad, y no hablo solo de Perú, la mayor cantidad de periodistas fallecidos en el marco de la pandemia son periodistas que están en regiones, que tienen la condición de autónomos, y son periodistas que en la mayoría de nuestros países forman parte de lo que consideraríamos grupos de riesgo, colegas que tienen más de 65 años, que en todos nuestros países eran consignados como grupos de riesgo y que tendría que ser colegas que no tendrían que haber salido de casa, pero que por la condición laboral que tienen, por este tema de autogestionar su trabajo, varios colegas nos decían, si no salgo, no como, porque nuestra condición laboral lo que ha hecho es que lamentablemente estemos prácticamente condenados a trabajar hasta el último día de la vida porque no hemos podido cotizar nunca ni a un sistema privado ni a un sistema público de pensiones y no tenemos forma de esto que debería ser un derecho universal, de siquiera ejercitarlo porque no han podido haber cotizaciones. Y esa es la condición laboral en que se ejerce el periodismo. O sea, y esas son de las cosas para que incluso la ciudadanía se desmonte esta idea de que este es un sector prácticamente elitista en alguno de nuestros países. Y estas son las realidades que como periodistas tenemos que mostrar y tenemos que enseñarle a la propia colectividad cuáles son las condiciones en las que están ejerciendo tareas informativas varios de nuestros colegas. Ese dato era un dato que me interesa relevar porque el dato de las muertes tiene
muchos temas laborales detrás. Y es una de las cosas que cuando analizamos impacto de pandemia, más allá de las propias relaciones laborales que se pueda tener, quienes tienen la posibilidad de acceder a un contrato formal, son cosas que hay que relevarlas porque ya no son solo, además, escuchando a compañeros y compañeras, incluso del Cono Sur, que siempre ha tenido una tradición laboral y de organización distinta y que siempre hemos visto con sana envidia desde buena parte del área andina, de Caribe y de Centroamérica. Uno habla con colegas del Cono Sur y también te hablan de las condiciones en las que ejercen los periodistas en las regiones, ¿no? Y son temas que hay que ponerlos de manera prioritaria en agenda. 3 cosas más que voy a correr porque veo a Rubén ya ahí rondando y voy a correr con eso. A ver, hay que asumir que una actividad como la del periodismo en un contexto de COVID, o sea, nuestra actividad tiene un nivel de exposición altísimo al riesgo en un entorno de pandemia, ¿no? Entonces, hay cuestiones de exposición de riesgo en actividad que tenemos que empezar a... Uy, creo que se está filtrando el audio de Rubén. Pero que tenemos que empezar a matizar porque es complejo evaluar una actividad como la nuestra sin evaluar el nivel de exposición que tenemos. Nosotros aquí lo hemos peleado mucho porque el periodismo, creo que en todo el mundo, se ha decretado como un servicio esencial. Creo que es una de las cosas homogéneas en casi todos los continentes. O sea, el periodismo ha sido una de las actividades esenciales cerca a los servicios de salud, a personal que brindaba temas de seguridad, policía, Fuerza Armada en muchos de nuestros países. Podríamos hablar 2 horas también del impacto de cuasi la militarización de varias de nuestras ciudades y el impacto en nuestro trabajo también como periodistas, pero eso daría para otra charla. Pero uno de esos abastecedores de alimentos, uno de esos sectores que en nuestro caso en Perú fueron 5, de trabajadores esenciales, que eran los únicos que además tenían por decreto cierta facilidad para poderse mover a nivel de circulación. Uno de esos servicios esenciales era el periodismo, pero lo que le vamos a reprochar a los estados de manera permanente es que ese decretarnos servicio esencial se quedó en eso, se quedó en decreto. Nunca a un sector como el nuestro, ninguno de los gobiernos nos trató como un servicio esencial y ni siquiera nos trató como un servicio esencial cuando se habló de la sostenibilidad de sistema de medios, de ecosistema de medios, donde se dieron medidas desde los gobiernos. Yo creo recordar como la de mayor impacto, quizás la que dio el gobierno de Colombia, diciendo que inyectarían directamente dinero al periodismo local, al periodismo regional, a las empresas de medios para que ese servicio esencial se sostenga en el tiempo, que al final eso terminó en nada, pero que en países como Perú se replicó única y exclusivamente en inyección de dinero a la prensa concentrada. Y la prensa local seguía batallando, intentando las pequeñas radios, haciendo magia para pagar los servicios de electricidad, que lo que hicieron fue prorrogárselos en el tiempo, pero no darles un subsidio para esto. Los periodistas locales ni siquiera pudieron acceder a los bonos para trabajadores independientes que varios de los gobiernos nuestros instauraron como medidas para afrontar la pandemia, porque para gobiernos como el peruano, tener un móvil que tenga acceso a datos que te representaba pagar, por ponerlo en dólares, al mes cerca de $20. Todos sabemos que un periodista, quizás una de sus mayores inversiones salariales sea justamente un móvil, porque esa es su cámara de transmisión en vivo, su cámara de fotografía, su grabador hoy en día. Pero ese simple pago de $20 al mes te dejaba por fuera de acceder a cualquier beneficio para trabajadores independientes en un país como el nuestro, porque significaba que no eras parte ni de los bolsones de pobreza ni de extrema pobreza, ¿no? Esas son las fallas que hay en el sistema. Te denominan esencial, pero no te tratan nunca como un servicio esencial. Y esa es una de las cosas en las que nosotros hemos subrayado. Termino con 2 cosas. Luego, si hay preguntas, podemos ahondar en varias cosas más. Las empresas hoy
están adoptando metodologías híbridas, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en Perú casi todos los sectores de actividad retornaron a la presencialidad. En este momento, les decía al inicio, la curva va subiendo de nuevo y probablemente tengamos que tirar para atrás, pero muchos medios de comunicación han decidido quedarse en lo que en Perú por decreto, porque nosotros no tenemos un régimen de teletrabajo, tenemos trabajo remoto, que además hace que la empresa no tenga que ver ni por tus equipos ni por el pago de tu factura de luz, porque es una medida temporal por emergencia sanitaria que ya lleva más de año y medio. Pero las empresas han optado porque los trabajadores no vuelvan a las redacciones, ¿no? Y que la gente siga trabajando desde casa bajo la modalidad de trabajo remoto. Y el trabajo remoto para la organización sindical, el gran problema que tiene, además de tener fuera horarios, porque no les voy a contar de eso, creo que la investigación es bastante vasta en eso, no tener horarios, jornadas interminables, poca posibilidad de organizarte. Nosotros hemos tenido casos en los que para enterarte de cuántas personas habían despedido de un medio, a veces tenía que pasar una semana porque te ibas enterando llamando a cada colega, que no es lo mismo de un despido masivo cuando estás en presencialidad en una redacción, pero las empresas, todas sus reestructuraciones empresariales las han escudado en los temas de pandemia, los han escudado en la normativa de emergencia que se ha generado en este poco más de año y medio, y lamentablemente la gran factura la seguimos pagando los trabajadores y trabajadoras, pero y en esta termino, Rubén, con una nota positiva, que es que cuando empezó la pandemia, nosotros con el número de periodistas despedidos que habían, con las renegociaciones de salarios, lo primero que dijimos fue, la membresía se va a ver tremendamente afectada. Y no hablo de Perú, esto lo he compartido con varios colegas de América Latina y todos nos señalan lo mismo. Nosotros hemos casi duplicado la membresía en el sindicato. Y ha sido por una cosa puntual y ha pasado en nuestro sector y sé que también en varios sectores de otro tipo de actividad. Los trabajadores y trabajadoras ante un Estado invisible, ante la imposibilidad de que las empresas respondan por ellos, porque cada vez que se enfermaban de COVID decían que eran sus colaboradores, negaban hasta la relación laboral. Los trabajadores se han dado cuenta que los únicos que han podido responder en medio de sus carencias a la situación actual de pandemia han sido las organizaciones sindicales, que han ido a pelear con los gobiernos, consiguiéndolo o no, pero a pedirles priorización en temas de vacunación por ser trabajadores en primera línea, o a lucharlo en los bonos independientes, o han podido incorporar en la interna temas de asistencia humanitaria para la gente que tenía COVID. Y la gente en medio, especialmente el sector nuestro, en medio de los pocos ingresos que tenían, lo que han hecho es pago la cuota sindical, porque será la única forma que si enfermo de COVID, si muero, si ocurre algo, el sindicato sí va a sacar la cara por nosotros, como lo ha hecho en este año y medio, y es el único paraguas que tengo en una situación tan complicada como esta. Y decía por eso que cerraba con eso positivo, porque en medio de todo el horror que ha significado y sigue significando la pandemia, los sindicatos han tenido la oportunidad histórica de demostrar que en un tiempo tan complejo estaban ahí para seguir luchando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Como decía Silvia, o para mantener los mínimos o para conseguir un poco más, pero los sindicatos no hemos renunciado al papel histórico que nos tocaba en una coyuntura tan compleja para la humanidad. Yo la dejo ahí, Rubén, y si surgen preguntas, aquí estamos. Muchas gracias, Juliana. La verdad que muy interesante la descripción sobre la situación. Bueno, en ese hermosísimo y bello país que es el Perú, y muy, muy importante sobre todo lo que dijiste, pero sobre todo las últimas palabras, porque frente al discurso dominante, antisindical, y que muchas veces muchos trabajadores también hacen eco porque lo escuchan y lo repiten, es importante
es importante dejar testimonio del rol importantísimo en distintos momentos difíciles de la historia, y sin ninguna duda el COVID ha sido uno de ellos. Los sindicatos han tenido roles fundamentales para poder defender derechos individuales y colectivos. Bueno, ahora va a hablar Mario Gambacorta. Mario es abogado, docente, investigador, doctor en Ciencias Jurídicas por la USAL, título de posgrado de especialización en globalización y Estado Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, título de posgrado especialista para la magistratura UNSAM, docente de grado y posgrado de la UNPAS, de la UBA, de Flaxo, de UMED, de la UMS, de la Universidad de Modelos del Museo Social Argentino y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Autor de libros, artículos, publicaciones en Argentina y en el exterior, y más allá de esta descripción que es la formal, es un amigo y es un referente importante en temas laborales para muchas y muchos de los que estamos acá, y muchos compañeros que no están presentes, pero han leído las obras de Mario y trabajan a diario en debates de este tipo con él. Antes que darte la palabra, Mario, les dejo el mensaje de Paula, que se disculpa, pero tuvo que retirarse porque tenía otra reunión previa agendada, y que queda a disposición de la UMED, de Mario, de Silvia y de todos los colegas para organizar este tipo de espacios. Bueno, Mario, te dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias Rubén por tus más que generosas palabras. Así que, bueno, y es un gusto que vos estés moderando, coordinando esta actividad, un queridísimo amigo. Así que el afecto es recíproco, y desde ya te agradezco por participar en esta actividad, y también destacando tu trayectoria. Quiero agradecer desde ya a la universidad, a la UNED, en la que participamos desde nuestro núcleo de estudios y desde el dictado de clases en la carrera de Relaciones del Trabajo. Quiero agradecer a la secretaria de Investigación, a Cora Arias, y siempre agradecer especialmente a la rectora de la UMED, a Cecilia Cross, que siempre ha sido tan generosa para abrirnos estos espacios. Y agradecer, en el caso de esta actividad, particularmente a Jessica Verdún por su apoyo permanente para esta actividad, su predisposición. Así que vaya el agradecimiento, y agradezco, hablando de mi carrera, también a Marta Novik, que es la directora de la carrera de Relaciones del Trabajo. Y es un gusto para mí compartir este panel con ustedes, con Silvia, Zuliana, Paula, que realmente con Silvia trabajando directamente en la investigación y tratando de aportar precisamente al enorme y difícil trabajo que tienen que llevar adelante, y lo voy a personalizar en Zuliana y en Paula, pero sé que hay un montón de compañeros y compañeras en esta bendita región de América Latina y el Caribe, que todos los días, con mayores o menores posibilidades, tratan de sumar para una sociedad un poquito más justa, que realmente no siempre vemos, y eso no es espontáneo, tiene un montón de causas que ocurran, ¿no? Nuestro trabajo de investigación se centró en la pandemia, en el impacto de la pandemia, ¿no? Como lo señala esta mesa, el impacto de esta pandemia en las y los trabajadores de los medios de comunicación, y desde la perspectiva de sus organizaciones, ¿no? O sea que estamos hablando desde un lugar y tratando, como a mí me gusta decir, en esta categoría de análisis que vengo impulsando y que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, creo que tratando de poner en contexto y evidenciar los intereses que hay detrás de todas estas cuestiones, ¿no? Yo siempre, cuando hablamos de la pandemia, recuerdo
lo que algunos señalaban, ¿no? Como que esta pandemia en forma inmediata iba a transformar todo en un sentido positivo, ¿no? Y me parece que ahí hay una manifestación de lo que en su momento alguien llamaba, ¿no?, la teoría de la espontaneidad y lo voy a decir con todo respeto, y el infantilismo de ciertos sectores de la izquierda y de ciertos sectores del denominado progresismo. Y abro debate, no tengo problema, porque me parece que lo que nos ha mostrado la pandemia, y creo que esta investigación lo corrobora, y lo que nos siguieron, lo que resumió Silvia, y nos mostró ese panorama y las aristas de esta investigación, y lo que señalaban Paula y Juliana, como lo que pasó y lo que sigue pasando, ¿no? Y todo lo que por cuestiones de tiempo no se está señalando, nos demuestra que la pandemia, no sé a mediano o largo plazo qué va a pasar, pero sí que la pandemia ha fortalecido la lógica perversa de acumulación del sistema, que en busca de maximizar la ganancia encontró una coyuntura, entre comillas, más que favorable para seguir profundizando ese discurso desprotectorio en un sentido, discurso desregulador en un sentido desprotectorio, perdón. Y lo que a mí me gusta categorizar como una hegemonía deslaboralizadora. Creo que en la pandemia, si hay una enseñanza que nos deja, es que estamos en un escenario de hegemonía deslaboralizadora, y la necesidad de no quedarnos en una contrahegemonía, sino como, reitero, me gusta señalar desde esta categoría de análisis, de este enfoque crítico tutelar, la necesidad de seguir trabajando en una hegemonía alternativa, y eso es lo que uno va viendo, las distintas acciones, ¿no? Y el reconocimiento de las organizaciones sindicales como actor central, y hablaremos un poquito del rol del Estado dentro del tiempo que tenemos, pero estados o gobiernos de estados, a mí me gusta siempre diferenciar el gobierno del Estado, porque los gobiernos no son todos iguales, ¿no? Ni hacia los trabajadores, ni hacia los empleadores, y menos aún hacia sus organizaciones, ¿no? Hay pocos gobiernos que acompañan y apoyan a las organizaciones sindicales, ¿no? Que requieren esa simbiosis, y que también hay que superar esa confusión de que cualquier apoyo de un gobierno a las organizaciones sindicales es una injerencia. No, el trabajo hay que protegerlo, a las organizaciones sindicales hay que protegerlas, y los compromisos internacionales, que es muy lindo suscribir, y que queda muy linda la foto cuando alguien firma o ratifica un convenio, por ejemplo, después hay que ponerlos en práctica, ¿no? Y ahí también advierto la necesidad de un escenario obligacional más riguroso para estas relaciones laborales, ¿no? Y quiero destacar algo, ¿no? Porque es un tema que creo que surge de esta investigación, surge de la realidad, y se proyecta un montón de temas, y con muchos amigos y amigas tenemos debates y puntos de vista convergentes y divergentes, ¿no? El tema de las heterogeneidades laborales. Yo quiero hablar de las heterogeneidades, porque el universo de los trabajadores de los medios de comunicación, en los medios de comunicación, periodistas, la autonomización, que en general esta heterogeneización va hacia una autonomización. Y siempre hago una aclaración para evitar confusiones, ¿no? Yo entiendo que cada persona, cuando tiene que sobrevivir, tiene que poner un plato en la mesa de su familia, muchas veces tiene que aceptar las condiciones que le imponen, que no elige, que le imponen. Ahora, esto no implica, y me parece que en el ámbito académico nos debemos una reflexión cada vez más profunda, no digo que no haya reflexiones profundas de esto, desde ya, pero cada vez más profunda, en cuanto sí a estas nuevas figuras que tenemos que reconocer, y que muchas veces nos quedamos
en el análisis de la respuesta que brinda la gente para sobrevivir, y valoramos ese esfuerzo, y yo también lo valoro y lo destaco, lo tomamos como algo natural, porque la gente está haciendo eso porque no tiene otra cosa, no tiene otra posibilidad. Ahora, cuando después de esto empezamos a concluir que esta es la realidad y que nos tenemos que adaptar a eso, y empezamos a ver cómo protegemos esto, es algo que se señaló hoy en el transcurso de esta mesa. Vamos viendo que todo esto lleva a una estrategia que cada vez el que pone más plata es el Estado, o sea, las sociedades, ¿no? Y en general en las sociedades no vemos que los ricos contribuyan con más, ¿no? No tenemos, salvo en algunas excepciones y en algunos países, ¿no? Podríamos citar los países escandinavos, pero en general no son los ricos o las grandes empresas las que tributan más. De hecho, la FEPAL tiene una propuesta sobre esto que hoy se ha mencionado. Entonces terminamos socializando el financiamiento y el sostenimiento de la precarización, ¿no? De ese precariado, al decir de Guy Standing, de ese precariado, y potenciamos la maximización de ganancia y a la vez flexibilizamos en un sentido desprotectorio, que es lo que están padeciendo los trabajadores de los medios de comunicación, y no solo ellos, ¿no? Obviamente el centro de esta mesa gira en torno a eso, porque no es un tema menor, ¿no? Entonces, y ahí viene mi pregunta, ¿no? ¿Cómo damos una mejor tutela? Y yo sé que hay debates ideológicos atrás de esto y que los movimientos sindicales también tienen distintas matrices ideológicas, y esto es válido y totalmente respetable. Y a veces se da como que el trabajo dependiente recorta libertades y terminamos liberalizando nuestro discurso. Y como a mí me gusta señalar desde el enfoque crítico tutelar, lo que estamos viendo, y creo que esto es lo que yo quiero seguir trabajando y debatiendo, no lo tengo concluido, pero que todas estas formas, la mayoría de estas heterogeneidades llevan a una precarización que en términos generales, y me podrán decir en algún lugar del trabajo dependiente están peor, seguro que sí, pero en términos generales el trabajo dependiente y tutelado genera mejores condiciones. Y lo que estamos viendo es una autonomización que no es más que un abuso, como me gusta, más allá de lo duro que suena, es una vuelta al siglo XVIII, ¿no? Cuando no te dan ni la herramienta, no te pagan esos $20, era como cuando en la mina de carbón te alquilaban la pala y el pico, ¿no? Acá ni siquiera te lo alquilan, te lo tenés que comprar vos. Y si no, como señalaba bien Zuliana, quedás fuera del mundo, ¿no? Por lo menos fuera del mundo laboral, que a la larga te va a llevar a la exclusión, ¿no? Y acá, digo, para sintetizar esto, y más allá de alguna forma de emprendimiento exitosa, que no son las mayorías, me quedo con, y estoy citando últimamente esa frase de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Cuando se refiere al emprendedurismo, que dice: el emprendedurismo, en términos de construcción ideológica, le da glamour a la precariedad. Ese glamour que reconfigura la subjetividad de nuestros trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y precisamente en esta situación, ¿no? La falsa idea de libertad, ¿no? La falsa idea de libertad que precisamente cabe recordar que fue lo que llevó a que surgiera el derecho del trabajo, esa supuesta libertad de las partes, igualdad de las partes, que en las relaciones laborales no existe, ni en términos individuales ni en términos colectivos, ¿no? Cuando hoy se mencionaba en México te dejan elegir si negocias colectivamente o individual, hay una supuesta libertad de elección que cuando uno conoce un poco, no hace falta ser un experto en derecho del trabajo ni en relaciones laborales, sabe que es esa falsa idea de libertad, esa falsa idea de autonomía de la voluntad, que podrá funcionar en el derecho civil y hasta ahí, ¿no? Pregúntenle a los locadores y locatarios en Argentina si esto funciona así maravillosamente, o si en las relaciones de consumo, que tuvo que reconocer las desigualdades que allá lejos y hace tiempo reconoció el derecho del trabajo, esa falsa idea de igualdad si se visualiza o existe o no. Todo lo que lleva al terreno individual en derecho laboral termina con la prevalencia mayoritariamente, salvo alguna excepción,
Quizás Messi o Ronaldo no tienen ese problema, pero no son la regla, pues son trabajadores, pero en general ellos ponen condiciones. El problema es que desde la lógica marginalista del sistema neoliberal, de esa visión economicista, si alguien puede, todos pueden. No, no todos. Yo por lo menos no soy como Messi ni como Ronaldo. No sé si ustedes. Yo ojalá lo fuera. Entonces, me parece que esas simplificaciones nos van llevando poco a poco a reconfiguraciones o desconfiguraciones institucionales, depende desde dónde lo miremos, y precisamente a mí desde el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, creo que tenemos que avanzar hacia una o más, desde ya, reconfiguraciones institucionales con un anclaje en la justicia social y que precisamente ahí viene el último punto al que me voy a referir, que es el rol del Estado. El rol del Estado. Hemos visto un rol del Estado en la pandemia que sí, la pandemia como aspecto positivo se ve la necesidad del rol del Estado, que hoy ya se está tratando de dejar de lado, ¿no? Se está tratando de cubrir con otras cosas, ¿no? Como dicen, una noticia se tapa con otra noticia, no se lo voy a enseñar a Zuliana, que lo sabe muchísimo mejor que yo esto, ¿no? Y nos puede dar cátedra sobre eso, aparte. Pero un rol del Estado que se dio para atender la pandemia, un rol del Estado que primero lo vemos que está, pero después vemos cómo se va también direccionando, sobre todo hacia las grandes corporaciones transnacionales, y en algunos lugares directamente una cuasi ausencia de ese rol del Estado o un hacer como que hacía, ¿no? Que también está, lo digo así sintéticamente y en forma incompleta, en homenaje al tiempo. Ahora, el rol del Estado es central en esto. El rol del Estado es central en las relaciones laborales. El rol del Estado es central en las relaciones laborales para los y las trabajadoras de prensa, porque estamos viviendo el paraíso de la fake news y todas estas situaciones de precarización que se dan y que hemos podido con Silvia verificar en esta investigación y que ella lo exponía también al principio de la charla, ratifican, creo que no solo es un problema de las y los trabajadores de los medios de comunicación, esto es un problema de la sociedad. Entonces, cuando la sociedad se va desentendiendo por las razones más o menos justificadas que no vamos a desarrollar acá, de estas cuestiones, esto repercute en lo social, repercute en la información y repercute en este neofascismo que cada vez se nos presenta más, ¿no? Un neofascismo que yo la otra vez lo empecé a esbozar, un neofascismo que creo que entra en una instancia más compleja, ¿no? El fascismo es una instancia de respuesta de los grandes grupos económicos en su momento, a principios del siglo XX, al comunismo. Hoy, con ese mismo argumento, ¿no? Y creo que no lo dicen por China, que es el gran país comunista que queda hoy en el mundo, pero que tiene una política de mercado, paradójicamente, con un fantasma del comunismo estamos viendo un fascismo que ya no pretende ejercer el gobierno directo del Estado, sino valerse del Estado para generar lo que habitualmente termina en estas situaciones, que es o con un hundimiento y precarización cada vez mayor de las sociedades, o con elementos y mecanismos de representación potenciados, ¿no? Y como decía algún teórico del Estado, de la teoría del Estado, para la redundancia, ¿no? Este anarcocapitalismo ha entrado, tiene una fase que es un anarcocapitalismo que no quiere desprenderse o no quiere tomar o abolir el Estado, quiere valerse de la estructura del Estado para llevar adelante esos procesos represivos, porque así va a ser siempre el Estado y no van a ser las corporaciones. Entonces, hay un velo y un disfraz de esto, ¿no? Más allá de lo que ya hemos visto, sobre todo en Medio Oriente, de la existencia de ejércitos privados de miles de personas, que está vinculado con esto. Y para finalizar, creo que esto es una temática tan compleja
que como señalaba Perón, ¿no? La política en mayúsculas es la política internacional. Y lo que estamos viendo en primera o en última instancia son enormes problemas geopolíticos donde nuestra región sigue siendo una de las más golpeadas del planeta. Y creo que eso tiene que ver con las políticas de extracción, de extractivismo, las políticas de aperturismo financiero, que en general y con algunos matices padecen nuestros países hermanos. Así que creo que yo quería sumarme a estas reflexiones tratando de poner algunos elementos, creo, conceptuales, porque Silvia, Paula y Zuliana hicieron una descripción y dije, bueno, ¿desde dónde encaro esto, no? Y me parece que tenemos que seguir trabajando con la redefinición de categorías que nos permitan, como modestamente trato de impulsar desde el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, reconstruir, remozar, restablecer categorías sin alterar la sustancia de los principios del derecho del trabajo. Y seguir reflexionando en cuanto a si estas formas alternativas nos llevan a algo mejor o nos llevan a algo peor. Y no estigmatizando a las personas que las tienen que atravesar, porque esas personas hacen lo que pueden y tienen mi absoluto respeto. Y el trabajo debe protegerlo en sus diversas formas, como dice, debe ser protegido en sus diversas formas, como dice nuestra Constitución Nacional. Ahora, también creo que tenemos que volver al modelo protectorio, al modelo del trabajo dependiente y tutelado. Y cuando algunos o algunas me dicen, Mario, esto es un poco viejo, yo digo, mirá, esto será viejo, pero será lo viejo del siglo XX. Lo que me están planteando hoy es lo viejo del siglo XVIII. Así que muchísimas gracias y un gusto y un placer compartir con todos y todas ustedes esta mesa. Bueno, excelente síntesis. Volvió Francisco. Terminó la audiencia, Francisco, ahí. No, justo parece que le fue bien, así que. Y gracias por volver, Francisco, también. Y Francisco sintetiza muy bien lo que muchos pensamos. Muy buenos aportes conceptuales tuyos, Mario, para redondear. Se había hablado 3 minutos más cada uno, yo no sé si queda tiempo para eso porque se nos estiró más de lo planificado. Muchas veces los planes salen con un camino y en la práctica uno tiene que agarrar otras rutas, pero no sé si queda, me parece importante si alguno de los presentes, alguna de las presentes tiene que hacer alguna pregunta, que primero veamos eso o algún comentario. Javier. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy interesante la charla desde la visión de los periodistas de América Latina. Les agradezco a Mario, Silvia, Zuliana, la verdad que estuvieron muy bien. Me gustó mucho, imperdible. Y bueno, escuchándolo a Mario, ¿no? Con este tema de la reconstrucción que hay que hacer, con el rol del Estado, y uno de extracción sindical, que viene de la extracción sindical y ve que este contexto hoy de teletrabajo vino y se queda, es para quedarse, tenemos un gran problema ahí en pensar cómo vamos a reconstruir la situación interpersonal entre los profesionales que trabajaban acostumbrada en forma, digamos, diaria dentro de una oficina y hoy están en sus casas, las relaciones de esos trabajadores con los sindicatos, que también los sindicatos en un punto con una medida de acción directa, con la comunicación, hablando con los compañeros que los tenía ahí a un escritorio, a 2 escritorios, en el mismo establecimiento, hoy perdieron el contacto. Entonces hay que ver que esta pandemia vino y nos va a dejar cosas. Entonces tenemos que repensar todas esas cosas, cómo las reconstruimos. Por eso me quedé con lo que dijo Mario, que las relaciones interpersonales, las relaciones que el Estado tiene que estar también para velar sobre todos estos derechos, que los trabajadores en un punto se ven vulnerados,
te escuchaba, Zuliana, con el tema de los medios que uno tiene para trabajar desde su hogar, que tiene que pagar su teléfono, que tiene que pagar su conexión de internet, que tiene que tener su computadora para poder trabajar. No todas las empresas brindan la tecnología que deberían. Y bueno, más que nada quería agradecerles. La verdad que la reunión me pareció súper interesante. Y bueno, muchas gracias, Rubén. Y quería dejar esto, ¿no?, sobre la mesa. ¿Cómo reconstruimos las relaciones interpersonales que teníamos habitualmente en los lugares de trabajo, tanto entre compañeros como con los sindicatos? Simplemente eso quería aportar. Y bueno, si da para otra conversación, también me gustaría escucharla. Desde ya, muchas gracias y les agradezco a todos y a todas. Gracias, Javier. ¿Algún o alguna compañera más quiere decir algo? Bueno, yo no pude estar todo el tiempo, pero sí pude escuchar muchas de las intervenciones. Quiero decir que fue excelente, tanto la investigación como el debate, porque me parece que es muy, muy importante el marco conceptual que también nos aportó varios elementos importantes, Mario, etcétera. De manera que me alegra mucho poder felicitarlos y poder decir que vamos en buen camino para transformar las relaciones laborales en un sector que, como decía Zuliana, está precarizado desde hace mucho tiempo antes de la pandemia. La única discrepancia que tengo con Zuliana pero es simplemente semántica. Cuando un periodista tiene que, en realidad, precariza su trabajo y qué sé yo, allá me imagino en Jauja o en algún lugar, en realidad lo que está haciendo es, el que gana la plata es la estación de radio, y entonces lo que está haciendo es precarizándose y defraudando la ley laboral peruana en ese caso. No es autogestión, la autogestión es colectiva. Zuliana viene de un país, está en un país de las mayores experiencias de autogestión, no solo de todo el continente, sino del mundo. Entonces la autogestión siempre es colectiva. Lo que hace ese trabajador, ese emprendedor individual desde hace muchísimo tiempo, es estar precarizado, y no solo precarizado, sino que está siendo explotado porque el que gana la plata es la compañía o la persona que tiene la radio o que tiene el medio. Entonces, no usemos la palabra autogestión, porque la autogestión es un desarrollo colectivo de los trabajadores y no esa cuestión individual, y que en realidad consiste lisa y llanamente en un fraude a la ley laboral. Es una como yo la conozco a Zuliana de muy chiquita, es una observación que me animo a hacerle a su brillantísima, como siempre, exposición. Les agradezco a todos. Hoy ha sido una mañana, afortunadamente, en un caso relativo a un periodista, acabo de ganar un caso en los tribunales en relación a un cuasi despido de un periodista que afortunadamente, en una audiencia que acaba de ocurrir, primera audiencia en muchísimos meses presencial, acaba de ser reincorporado. Bueno, muchísimas gracias, Zuliana. Un abrazo, un beso grande, Zuliana. Y bueno, no solo a Zuliana, a todos, pero con esa sonrisa Zuliana nos enfoca, nos afoca a todos. Un abrazo para todos. Gracias. Muy bien, Francisco. Bueno, propongo a modo de cierre que hable 2 minutos Silvia, 2 minutos Zuliana y después 2 minutos haga un cierre Mario. Bárbaro. Bueno, un solo comentario. Quizás nos confundimos. Yo hablé de autogestión, quizás en algún momento mezclé la conversación en referencia con la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, con autónomos, pero quien habla puntualmente de autogestión, acá en Argentina, por ejemplo, es la FATPREN, cuando se refiere a los trabajadores que están cooperativizados, ¿no?, que son
autónomos porque están trabajando y lo hacen en forma cooperativa en el sentido de autogestión que mencionaba Francisco. Así que a lo mejor ahí hubo una superposición entre entrar y salir que tuvo Francisco. Así que simplemente hacer ese comentario porque es válido, es válido, pero en Argentina, por ejemplo, la FACPREN lo aplica en las cooperativas de trabajadores autónomos. Y simplemente agregar dos cositas, un poco retomando lo que decía Zuliana, de esto es algo que siempre sucedió en el sector y hay algo que está incorporado en la práctica profesional, que es lo que refiere Zuliana respecto a este elitismo sobre la actividad profesional, que está incorporado en la práctica, la precarización. Y esto está legítimamente aceptado socialmente. Le cuesta mucho a los trabajadores correrse de este lugar donde el freelance y el trabajo por nota ha sido histórico y el multiempleo ha sido histórico. Entonces, la pandemia, si bien afectó a todo el sector de trabajadores precarizados, puntualmente por las características de la práctica profesional del sector de los trabajadores de prensa y comunicación, los afectó más, porque esto está en su práctica profesional en sí misma. Entonces, esta es una característica importante de cómo afectó al sector. Y otra cuestión que me gustaría señalar, y no robar más tiempo, tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Es cierto que el Estado fue muy... Esperamos un poco más a la cocina. A ver. No, porque yo creía que era la cocina. Vamos a tener que decirle... Ahí está. ¿Le avisás? No, que si no viene, ¿Le podés avisar? Ahí va. Bueno, respecto del rol del Estado, que me parece que es importante enmarcarlo en lo siguiente. Hubo todo un proceso de introducción de derecho administrativo en reemplazo o solapándose con el derecho laboral en el marco de esta pandemia, que fue lo que Zuliana mencionaba, de la forma en que el empresariado se aprovechó de las circunstancias de la pandemia, que desplazó incluso hasta lo que en algún momento denunciábamos como desplazamiento del derecho laboral por el derecho comercial. Cuando hablábamos del cuentapropismo, que yo, bueno, ahora lo que hubo en pandemia fue una intromisión puntual del derecho administrativo, y los gobiernos, y vale recordar que esta implementación de medidas recomendadas fue recomendada por los organismos internacionales, por la OIT, que pensaron que en todo el mundo se aplicaba igual y que no había particularidades ni cuestiones que tener presentes, como por ejemplo esto que bien contaba Zuliana, de trabajadores que jamás habían aportado. Tenemos el caso en Guatemala de trabajadores, la mayoría de los trabajadores fallecidos por contagio en la calle eran trabajadores de más de 65 años, eran personas que no se habían podido jubilar porque no tenían aporte, porque trabajaban precarizados desde siempre, y que obviamente estuvieron expuestos al COVID y fallecieron. Entonces, estas medidas de asistencia propiciadas por los gobiernos, lo que tenían como supuesto es que en todo caso los efectos eran un mal menor. Los efectos del avance o de las infracciones o incumplimientos de la patronal eran un aspecto menor respecto de lo que era poder implementar la medida. Y esto es lo que sucedió, problemas de focalización, porque, como decía Zuliana, los trabajadores de prensa no tenían acceso a los programas para pobres. El Estado tenía una capacidad de respuesta adecuada a un modo de entender la situación social e histórica de América Latina, también potenciada por los organismos internacionales de crédito, que no pudo dar respuesta a sectores, por ejemplo, como el de los trabajadores, que apenas superaban el límite de lo que era un programa para pobres, entonces por su ingreso no podían acceder. Bueno, esto quería comentar nada más. Gracias. Gracias, Zuliana. Gracias, Rubén. Yo dos cosas. Primero, recomendarles que lean la investigación. La verdad que es un trabajo tremendo, lo dije al inicio de mi intervención, sistematizar cómo han respondido las organizaciones sindicales a la etapa más dura de la pandemia, que hasta hoy ha sido la primera parte. Creo que aporta muchísimo, ¿no? Ver también cómo avisoran las organizaciones sindicales los retos presentes y futuros. Lo segundo, saludar a Pancho, siempre genial. Creo que lo mejor de estos espacios es alimentar el debate y creo que ahí jalamos mucho hilo
y siempre es muy grato escucharte y compartir. Pancho, aquí Silvia hablaba del pluriempleo y a mí me retrotraía a una investigación que acabamos de hacer aquí en la asociación los primeros meses del año, y la verdad que las cifras son tremendas de la cantidad de periodistas y creo que demuestra este tema de precarización que no viven exclusivamente del periodismo, que les es imposible vivir exclusivamente del periodismo, que probablemente en muchas regiones el periodismo hoy por hoy sea hasta incluso más un tema vocacional, porque la subsistencia la tienen siendo maestros de escuela, llevando emprendimientos comerciales, el subsistir únicamente de nuestra actividad es casi ilusorio, y la verdad que los datos que nos sacó esa investigación local también pueden dar muchísimo para la discusión. Y lo último que quería subrayar, que siempre que tengo oportunidad lo pongo en la mesa, acordémonos cuando hablamos del sector, cuando hablamos de medios, que trabajadora de medio no es el dueño del medio. A veces cuando hablamos del sector pensamos solo en la gran empresa de la prensa concentrada. Trabajador y trabajadora de medio, muchísimas veces, y los veo cotidianamente, tienen incluso posturas en torno a la línea editorial completamente opuestas a las que pueden imponer los propietarios de los grandes grupos mediáticos, y que trabajador y trabajadora de medio es uno más de nosotros y nosotras, y que frente a toda esa situación, el único camino en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX, en el XXI y probablemente en el XXII, la única salida y el único instrumento que vamos a tener a la mano es organizarnos, y hay que apostarle a la organización en el sector, porque es el único instrumento que tenemos para hacerle frente a las realidades que se nos van presentando. Solo ello, Rubén. Muy bueno. Bueno, Mario. Estás muteado. Perdón. No, muy breve, tratando de dar alguna respuesta a la pregunta de Javier, que da para seguir reflexionando, y agradeciendo también a Sofía por sus comentarios. A ver, el trabajo es una construcción social. Yo no me canso y es una construcción social, y como todo lo social es político. Es una construcción política. Y me parece que la pregunta, creo que en una parte vos mismo creo que señalaste la potencial respuesta, ¿no? El teletrabajo, yo también lo he tomado en algún trabajo y lo he citado. El trabajo, el teletrabajo, ¿no? La tecnología llegó para quedarse. Sí, la pregunta es cómo. La pregunta es cómo, y cómo nosotros permitimos que se quede, o cómo debatimos y reflexionamos sobre la forma y actuamos sobre la forma en que se queda. Y creo que va en línea con lo que hemos señalado, y recién Zuliana también lo mencionaba. Bueno, la organización sindical es central. Y también, y acá yo lo vengo señalando desde el enfoque crítico tutelar, me parece que hay una crisis de los organismos internacionales, y valorando todos los aportes que ha hecho en su momento la Organización Internacional del Trabajo, entiendo que hoy está atravesando una profunda crisis que simplifico en un tripartismo desbalanceado. Esa es la categoría que yo traté de acuñar para sintetizar esto, ¿no? Un tripartismo desbalanceado. Y cuando hablamos de libertad sindical, tenemos que hablar más de la constitución de las organizaciones y la necesidad de proyectar la organización sindical en negociaciones colectivas, que es lo que más está restringido hoy en la... Ya de por sí los sindicatos tienen problemas para organizarse. ¿Cómo hacemos para llegar a negociar colectivamente? Por eso señalo esa necesidad de un escenario obligacional más riguroso. En la medida que los estados asuman las responsabilidades, que libertad sindical no es solo que haya un sindicato, sino que ese sindicato pueda actuar libremente, y para mí, por lo menos lo central es la negociación colectiva, amén de otras cuestiones.
pero esto, si los sindicatos no lo pueden hacer solo, no quiere decir que el Estado se meta en la vida interna, pero sí que genere las condiciones para que los sindicatos lo hagan, ¿no? Porque ese discurso liberal de igualdad de partes es muy funcional. En Argentina lo hemos escuchado algunos años, hay un conflicto colectivo, es un problema privado. No, no es un problema privado. Es un problema privado y es un problema público, ¿no? Público-privado, privado-público, hay un debate teórico en torno a eso también. Ahora, es un problema que afecta a toda la sociedad, porque si la gente, los y las trabajadoras, los pueblos, no tienen condiciones dignas de trabajo, los pueblos en el mundo laboral se organizan en las organizaciones sindicales y los estados, los gobiernos de los estados deben estar a la altura de las circunstancias para acompañar y entender que esas organizaciones sindicales hacen a la libertad sindical, que es un derecho humano fundamental. Entonces no es solo una obligación moral, sino también es una obligación legal reconocida por el derecho internacional público. Y con esto ya para cerrar, porque nos hemos pasado de las 12. Gracias y un gusto de nuevo compartir con todos y todas. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos y un aplauso para el cierre de la actividad. Gracias, Juliana. Gracias, Rubén. Gracias a todos los que están presentes. Gracias a todos. Gracias. Gracias.